Bienvenidos todos y todas a este nuevo video de asesoría en Cálculo 1. En este video vamos a resolver el ejercicio que tenemos ya en pantalla sobre optimización. Dice lo siguiente: se dispone de una barra de 10 metros de largo para construir una portería de fútbol en forma rectangular, de manera que tenga la máxima área interior posible. Y se nos hacen dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué longitud deben tener los postes verticales y el poste horizontal? Pues para obtener la máxima área posible. ¿Y cuál es esa máxima área interior posible que tiene la portería? Bien, para resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta algunos pasos que son útiles cuando yo resuelvo un problema de optimización. Lo primero será hacer un dibujo. Siempre es útil tener una representación gráfica de la situación, siempre y cuando sea posible. Lo siguiente va a ser plantear la función objetivo. La función objetivo va a ser la función que yo quiero optimizar, buscar qué información adicional tenemos en el problema, ¿sí? Y con esa información adicional, ¿listo? Determinar el máximo o el mínimo de la función objetivo, que eso será lo que queremos, y finalmente dar respuesta a las preguntas planteadas. Bueno, entonces vamos a resolver cada uno de los siguientes, pues cada uno de esos pasos. Lo primero será hacer un dibujo de la portería. Entonces, pues aquí ya tenemos más o menos cómo sería el dibujo de nuestra portería. ¿Listo? Entonces, en ese dibujo siempre es útil colocar como la información que tenemos o que conocemos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo tengo dos postes verticales. Voy a decir, bueno, supongamos que este poste lo voy a llamar X y a este poste que está acá lo quiero llamar Y. Y lo que me están preguntando es el área máxima posible, es decir, de esta región que está acá, de toda esta región, cuál es la máxima área que puedo encontrar. Entonces ahí viene la idea de plantear la función objetivo. La función objetivo es cuál es la función que yo quiero optimizar. Entonces en este caso yo quiero saber el área de esa cancha de fútbol, ¿cierto? Entonces el área en este caso es un rectángulo, pues el área de un rectángulo simplemente es multiplicar sus dos dimensiones. Entonces en este caso sería X por Y. Pero entonces démonos cuenta que en este caso la función está planteada en dos variables, tanto la X como la Y, ¿no? Yo necesito que me quede en una función de una sola variable para poderla trabajar. Entonces esa es la idea de buscar la información adicional. ¿Listo? Entonces, ¿qué información adicional en el problema tenemos? Entonces, miremos qué información adicional conocemos. Entonces, aquí conocemos que la barra de hierro que nosotros tenemos es de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo la longitud de todas las barras y los postes de la cancha de fútbol, me tiene que sumar 10 metros. Démonos cuenta que si este que está acá mide X, pues el que está de este lado necesariamente tiene que medir X también para que sea una cancha rectangular. Es decir, que tomando la información adicional que nos da el problema, podríamos decir lo que mide un poste más lo que mide su poste opuesto, que es lo mismo, perdón, más, pongámoslo a este ladito, el poste horizontal, que sería Y, esto me tiene que dar necesariamente los 10 metros, ¿listo? Que es la información adicional que nosotros tenemos. De otra forma yo lo podría decir, listo, en este caso Y es igual a, perdón, Y, antes de, borremos un momentico esto y escribámoslo completo. Entonces lo que yo puedo decir aquí es, listo, que Y más 12X es igual a 10. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podríamos decir ahí. Ahora, yo quiero saber, quiero deshacerme de una de estas dos variables. Entonces lo que uno suele hacer en este tipo de ejercicios es, tomo la información adicional, despejo una de las variables y la reemplazo en la función objetivo. Entonces aquí puedo despejar, por ejemplo, la Y. En este caso Y sería igual simplemente a 10 menos 2X. ¿Listo? Y tengo entonces aquí despejada el valor de Y. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese valor para reemplazarlo en nuestra función objetivo y que así nuestra función objetivo quede con una sola variable. ¿Listo? Entonces nos quedaría en este caso que A es igual a X por y el valor de Y, pero el valor de Y lo tenemos aquí, que en este caso es 10 menos 2X. ¿Listo? Es decir, en otras palabras, A es igual a 10X
menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces ya podemos decir que es que la función a depende únicamente de la x. Y miren cómo nuestra función objetivo, es decir, lo que queremos optimizar, en este caso es hallar la máxima área posible, quedó escrita únicamente con la variable x. ¿Listo? Este procedimiento tiende a ser estándar en este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos esta función que se llama a de x, podría ser f de x, ya lo único que tengo que hallar es los máximos o los mínimos. Entonces, este procedimiento ya se reduce a una cuestión de derivadas, ¿no? Entonces, hallemos aquí máximos. Entonces, máximo o mínimo. ¿Listo? Entonces, en este caso, a mí lo que me interesa, pues, es precisamente hallar el máximo, ¿no? Porque lo que yo quiero hallar es la máxima área. Entonces, para hallar máximos o mínimos en cualquiera de los dos casos, recuerden que lo que nosotros tenemos que determinar es quién es la función derivada. Entonces, con la función derivada, igualándola a cero, yo puedo obtener los valores críticos de la función y entre esos voy a determinar cuál es máximo y mínimo, ¿no? Entonces, calculamos la derivada. Esta es una derivada sencilla. La derivada de 10 por x, pues me va a quedar simplemente 10 menos, ¿listo? Y la derivada de 2 por x al cuadrado, entonces este cuadrado que está aquí baja a multiplicar, me quedaría 4 por x, 4, y aquí me queda solo x a la 1, porque al exponente se le resta 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces noten que yo ya tengo la función derivada. Ahora, ¿cómo determino los puntos críticos? Simplemente tomamos la función derivada y la igualamos a 0. Y resolvemos esto. Entonces, ¿qué me quedaría en este caso? Me quedaría 10 es igual a 4x. En otras palabras, dividiendo ambos lados entre 4, 10 sobre 4 es igual a x, o, al simplificarlo, 5 medios es igual a x. Entonces, esta es el valor crítico, el único valor crítico que tiene esta función. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, pues no nos quedará otra opción. Bueno, voy a escribirlo acá a algunas personas, es más cómodo tenerlo en decimales. En este caso no nos queda otra opción que este ser el valor máximo, la máxima área, porque la mínima área, pues sería 0, que no encierre nada de área. Lo interesante aquí es cuál es la máxima, ¿no? Entonces no nos queda otra alternativa que la máxima área ocurra cuando x es igual a 5 medios, es decir, a 2,5. Y entonces ya tengo aquí el punto que era determinar máximo o mínimo de la función objetivo. Ya lo tengo acá. Lo siguiente será pensar bien cuáles son las respuestas a las preguntas planteadas. Entonces miren que la primera es qué longitud deben tener los postes vertical y el poste horizontal. Si yo hallé x, perdón, si yo hallé aquí x, pues yo ya sé que aquí esto va a medir 2,5 metros de altura, la unidad son metros. ¿Listo? Entonces los dos postes miden 5. La cuestión es quién es y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar y? Entonces, vamos a usar otro color. Entonces, miren que nosotros teníamos aquí ya despejado y, ¿cierto? Entonces, utilizando esta información que tenemos, yo ya puedo decir, listo, entonces y va a ser igual necesariamente a 10 menos 2 por x, pero en este caso x ya sé que es 5 medios. Resolvemos, aquí se me cancelan estos dos, y igual a 10 menos 5, es decir que y tiene que ser igual a 5. Y ya puedo dar entonces respuesta a la primera pregunta. ¿Cuánto deben medir los postes verticales, y el poste horizontal? Entonces coloquemos aquí postes verticales. Los postes verticales tienen que medir, ¿cuáles son los postes verticales? Son x, 2,5 metros cada uno. Entonces 2,5 metros cada uno. Esto es dar la respuesta, ¿no? Yo aquí lo estoy dando muy resumido, pero pues ustedes deberían escribir muy bien la respuesta. Y los postes horizontales bueno, el poste horizontal es solo uno, que es y, debe medir entonces 5 metros de longitud. Y respondimos la pregunta A. Ahora queremos responder la pregunta B. ¿Qué nos dice entonces la pregunta B? La pregunta B nos dice, bueno, ¿qué área máxima tiene el interior? Pues yo necesito saber cuál es el área máxima. Pues ya, simplemente cuál es el área, multiplicar x por y.
Y ya sé quién es X y ya sé quién es Y. ¿Listo? Entonces alguien podría decir, ah, fácil, simplemente pues el área que estoy buscando va a ser 2.5, 2,5 multiplicado por 5. O en otras palabras, de pronto es más fácil que lo veamos como 5 medios, ¿cierto? Multiplicado por 5. Al hacer esta operación me queda que el área es 25 medios o de otra forma 12,5. Esta sería el área máxima. Claro, alguien hubiera podido decir, profe, yo quiero usar la fórmula que ya solo depende de la X. Y en este caso, como alternativa, me hubiera podido decir, listo, el área va a depender únicamente de X. ¿Quién es X en este caso? 5 medios. Y es como evaluar una función en 5 medios, ¿no? Entonces, esto me va a quedar 10 por 5 medios. Esta es otra alternativa. Menos 2 por y aquí me quedaría 5 medios al cuadrado. Y si ustedes hacen las cuentas y toda la cuestión, se dan cuenta que efectivamente les vuelve a dar 25 medios, es decir, 12,5. ¿Listo? Entonces ya con esta parte que tenemos acá, ya puedo dar respuesta a la segunda pregunta. Entonces demos respuesta a la segunda pregunta. B. Y entonces decimos aquí, bueno, el área máxima encerrada es de, y entonces aquí ya ponemos lo que nos dio, que sería esto que tenemos acá, 12,5. Y aquí es importante, por ejemplo, volver al contexto, ¿cuáles son las unidades? Pues si todo estaba en metros, pues esto es un área, tienen que ser metros cuadrados. Y de esta forma entonces queda resuelto el ejercicio. Tenemos respuesta aquí a la pregunta A y tenemos aquí respuesta a la pregunta B. Bueno, espero que este video sea útil y nos vemos en otra ocasión. Muchos éxitos.